Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Radar en el que vamos a hacer un repaso de lo que se ha publicado en términos de datos, lo que se va a publicar en los próximos días, un repaso a la situación geopolítica y, por supuesto, la reacción reciente de los mercados y qué se puede esperar en general. En el plano macro hemos tenido datos en Europa de PIB, como sabéis ha salido un dato de 0,6% en tasa interanual que básicamente está en línea con lo que esperaba el mercado, ha habido pocas sorpresas por ese lado. Sí hemos tenido un dato de producción industrial bastante débil en menos 3,9%, cuando se esperaba menos 2,9% y veníamos de un dato del mes previo del menos 3,3%. Por tanto, el sector industrial, como ya viene mostrando el PMI manufacturero desde hace tiempo en Europa, está muy tocado podríamos decir que en niveles de recesión desde hace ya muchos trimestres y la situación no mejora, al menos de momento. Y luego datos también clave de inflación. Tuvimos el dato de inflación general que salía en 2,6%, muy en línea con la expectativa del mercado y una décima peor de lo que se había registrado en el mes anterior. Por otro lado, tuvimos también el dato de inflación subyacente, el que no computa ni energía ni alimentos, y ahí no hubo ninguna sorpresa. Se esperaba 2,9, veníamos de 2,9 y se ha publicado exactamente el mismo dato, 2,9%. Por tanto, todavía queda trabajo por hacer en Europa en términos de devolver el nivel de precios hasta el 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, y eso podría pues ralentizar las potenciales bajadas de tasas de interés en lo que queda del año. En Estados Unidos también hemos tenido datos importantes, hemos conocido los datos de inflación. En este caso la inflación general ha salido en 2,9%, se esperaba 3%, veníamos de ahí justo del 3%, por tanto una décima mejor de lo que en principio el mercado descontaba. Y en el caso de la inflación subyacente no ha habido sorpresas, se esperaba 3,2, es exactamente lo que ha salido y veníamos de un dato de 3,3, por tanto una décima de mejora en ambas métricas, pero como veis muy cercanos a la cota o el entorno del 3%, que aún dista mucho de ese nivel de 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal. También tuvimos datos de consumo, había gran preocupación en el mercado durante la caída fuerte a raíz del unwinding del carry trade, que luego comentaré cuando analicemos los gráficos, y el consumo en Estados Unidos sigue muy sólido. Hemos visto que ese dato de 2,6% interanual mejora con creces el dato de 2,04 que veníamos teniendo antes, y concretamente el consumo del último mes en el 1% supera con creces el 0,4 que estaba descontando el mercado. Por tanto, el consumidor, por mucho que jugamos con la idea de en cualquier momento va a pinchar, de momento consigue aguantar relativamente bien. En este momento probablemente lo más importante para los inversores en activos estadounidenses es lo que pueda o no pueda hacer la Reserva Federal. En este momento está descontado que en septiembre bajarán 0,25% los tipos de interés con una probabilidad de un 76%. Como veis, una situación donde el mercado da casi por hecho, aunque no está cotizado al 100%, que será el primer mes en el que Jerome Powell se atreva a comenzar el proceso de normalización monetaria, bajando las tasas de interés en 0,25. Por otro lado, hemos tenido datos de China. En China hemos visto algunos datos negativos, como es el hecho de que los precios de los activos inmobiliarios no dejan de corregir, no dejan de caer. Estábamos en menos 4,5%, el último dato ha sido menos 4,9%, lo cual quiere decir que no se ha estabilizado todavía la situación en torno al pinchazo de la burbuja inmobiliaria en China. Por el lado de la producción industrial, el dato tampoco fue bueno, salió 5,1, se esperaba 5,2%, veníamos de 5,3, por tanto hay cierta ralentización, y la sorpresa positiva la dio el consumo, con unas ventas minoristas que salieron en 2,7% cuando se esperaba 2,6% y veníamos de datos del 2%. Por tanto, es la única variable que hasta ahora estaba débil y que empieza a fortalecerse, pero mientras no tengamos controlados los otros dos aspectos, pues el sentimiento sobre el futuro de la economía china pues sigue viéndose con mucho escepticismo.
Los tipos de interés no se cambiaron en este caso, se mantuvieron exactamente en el nivel anterior y a partir de aquí lo que debemos vigilar son los datos de PMIs que se van a publicar tanto en Europa como en Estados Unidos y en Japón. Y habrá que estar muy atento al sector servicios, porque sí es verdad que el sector manufacturero lleva mucho tiempo tocado o en zonas recesivas por debajo de 50, pero los PMIs de servicios han estado haciendo la labor de mantener las economías con relativo crecimiento económico, pero ya hemos empezado a detectar cierta desaceleración en los PMIs de servicio y habrá que ver si esta semana esa tendencia de debilidad se manifiesta como algo más estructural o si por el contrario ha sido simplemente una lectura que no reviste mayor importancia. Por otro lado, a finales de esta semana se reúnen los banqueros centrales en Jackson Hole, este sitio idílico donde pues vemos como todos los presidentes o gobernadores de bancos centrales se juntan y donde, como es lógico, pues hacen declaraciones que luego tienen mucho impacto en los mercados. Por tanto, será un evento que debemos seguir muy de cerca y sobre todo las declaraciones que puedan surgir a raíz de ello. En el plano geopolítico os diría que lo más importante es comentar la nueva estrategia de Ucrania, que ha comenzado a invadir territorio ruso en lugar de dedicarse solamente a defender su territorio, y que bueno, pues ha creado bastante sorpresa a nivel internacional por la facilidad aparente con la que está ganando terreno. Yo, sin tener ninguna información, como es lógico, sobre este tema, pienso que tal vez el movimiento de Zelensky es interesante porque en el caso de que ganase Donald Trump las elecciones dentro de 2 meses y medio, va a intentar forzar que haya un final de la guerra negociada entre Rusia y Ucrania, y en el momento en que solo fuerzas amenazando con retirar apoyos tanto militares como económicos al régimen de Zelensky, todo parece indicar que el primer punto de aproximación a esa paz sería, bueno, que nadie siga atacando y que cada uno conserve lo que tiene. Por tanto, tal vez Ucrania lo que está buscando aquí es tomar un territorio suficientemente grande durante estos próximos 2 meses de Rusia para poder intercambiarlo por territorio, por ejemplo, como ha ocurrido, que ha perdido en el Donbass. Es una interpretación que hago yo, simplemente de posible estrategia de cara a lo que pueda pasar con los apoyos internacionales a partir de principios de noviembre, cuando se celebren las elecciones en Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos en noviembre va a tener un desenlace a la batalla electoral que libran actualmente tanto Donald Trump como Kamala Harris. Ya hemos visto que la tendencia muy débil que mostraba el Partido Demócrata cuando todavía el candidato era Joe Biden se ha de alguna manera cambiado por un entusiasmo y un empate técnico, por lo que muestran las encuestas ahora, entre Trump y Kamala, y no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero está claro que esa incertidumbre podría pesar a medida que nos vayamos acercando al momento clave que va a ser las elecciones en Estados Unidos, y que, si bien en el plano económico va a tener relevancia quien gane, en el plano geopolítico va a tener una relevancia brutal el posicionamiento de Estados Unidos respecto a China, en torno a Taiwán. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa en el conflicto entre Israel y Hamas? Creo que va a ser un antes y un después en función de qué candidato gane. Si es el Partido Demócrata a través de Kamala, probablemente haya un enfoque muy continuista. Si lo hace Donald Trump, creo que va a cambiar radicalmente el plano internacional, y eso podría tener repercusiones importantes en los conflictos que se libran hoy. Así que iremos comentándolo, porque creo que va a ser algo muy relevante. Y a partir de aquí lo que me gustaría es empezar a analizar con vosotros qué es lo que ha ocurrido en los mercados. Así que, si me permitís, voy a empezar con el S&P 500, porque bueno, ya veis que la situación en términos del S&P, este susto del 10% que se vivió cuando Japón subió los tipos de interés hasta el 0,25%, provocando lo que llamamos el unwinding del carry trade, que básicamente es que la gente que había financiado las compras en activos de riesgo en yenes
pidiendo préstamos en yenes, al ver el movimiento de tipos, había llevado a que todo el mundo quisiese reducir su exposición a este tipo de financiación porque estaban colapsando el precio de sus inversiones, pues provocó una salida masiva en muy poco tiempo con caídas muy verticales en casi todos los activos. Como podéis ver, no solamente provocó un desplome bastante interesante desde el punto de vista porcentual en Estados Unidos, cercano al 10%, sino que la volatilidad registró momentos incluso por encima del 60%, algo muy poco habitual y que solamente en 2 ocasiones habíamos visto, tanto con la pandemia como en el momento en que tuvo lugar la crisis financiera en 2008. El resto de las ocasiones normalmente era difícil ver volatilidades por encima del 55% y eso desata un poco la idea de cómo de apalancado está el mercado para que un movimiento de tan solo un 9 y pico por ciento, 10% de corrección provoque una estampida de semejante calibre en la volatilidad, ¿no? Y es algo que debemos tener muy en mente porque tal vez es un reflejo de una excesiva concentración de trades por parte de los inversores en activos muy concretos en el mercado en lugar de portfolios bien diversificados. Por otro lado, si miramos el movimiento del S&P post carry trade, vemos que ha recuperado prácticamente el 100% de la caída y que la volatilidad casi ha llegado de nuevo a los niveles de complacencia en los que se situaba previamente. Por tanto, podría quedar algo más, pero estamos ante una situación donde parece que todo esto ha sido una mera corrección, que no venía de alguna manera generada por formaciones de vuelta que tuviesen un objetivo determinado. Y lo único que plantea una duda razonable es qué va a pasar cuando volvamos otra vez a la zona de techos anteriores, que estamos ya muy cerca de ellas, porque la ruptura de la directriz sí que es una realidad. El techo anterior también representa una zona de resistencia bastante lógica, así que habrá que estar muy pendiente de si el mercado, una vez alcance esta cota, vuelve a rotar hacia abajo en lo que podría ser simple y llanamente una consolidación lateral que pueda llevar algún tiempo en espera de ver tal vez si esta expectativa de recorte de tipos por parte de Estados Unidos se convierte en una realidad. Yo personalmente creo que hay una alta probabilidad de que así sea. Sería una forma de no mover los tipos de interés en el entorno del resultado electoral para que no se hagan lecturas políticas a las decisiones que tome la Reserva Federal. Si luego la inflación no sigue remitiendo, habrían recortado una vez los tipos de interés y podrían mantenerse sin cambios hasta finales de 2024. Si por el contrario hubiese una continuidad en la mejora de los datos de inflación, pues la Reserva Federal podría tener varios ases en la manga todavía en las reuniones de noviembre y diciembre para seguir ajustando las tasas de interés hacia cotas más bajas. Creo que eso les daría bastante flexibilidad y también sería una forma de hacer justicia a lo que dijeron en la última reunión, donde Jerome Powell pues vino a comentar que a partir de ahora los datos de empleo iban a tener casi tanta importancia como los datos de inflación, teniendo en cuenta que ha habido un movimiento desde el 3,4% de la tasa de desempleo hasta este último dato de 4,3%, por tanto un deterioro. No es alarmante, ni muchísimo menos, porque 4% lo entendemos como la zona de pleno empleo, pero sí ha habido un movimiento de normalización en el mercado laboral y una vez alcanzados los niveles que hemos alcanzado, pues es normal que el mandato dual de la Reserva Federal se empiece a fijar por igual tanto en el dato de inflación como en el dato de la evolución del mercado laboral. Si miramos qué es lo que ha ocurrido por el lado del dólar yen, que fue el gran desestabilizador del mercado, lo que sorprende es que la mejora que se está recibiendo por parte de la recuperación de la bolsa S&P 500 no se traslada ni muchísimo menos al comportamiento de la divisa, o dicho de otra forma, mientras que el desplome del dólar yen fue el desencadenante de la corrección de las bolsas, además de otros activos, el dólar yen apenas ha recuperado desde sus mínimos. Hemos visto cómo esa subida desde cotas de 141, 70 y tantos, en este momento estamos en 146, pero es que veníamos de casi 162. Aquí también se puede apreciar un daño bastante interesante a lo que es la directriz alcista que se mantenía desde el año 2021. No hay formación de vuelta
Pero evidentemente la pregunta que uno se hace es si esto es una ruptura y esto es un pullback, si podría volver otra vez a detonarse algún tipo de fortalecimiento del yen contra el dólar, lo cual no querría decir obligatoriamente que tengamos que vivir un episodio como el que vivimos anteriormente, porque probablemente buena parte de las estrategias que se financiaban con esos préstamos en yenes se han desmontado, se han deshecho, pero sí que plantea un tema de correlación. Normalmente cuando nos fijamos en los gráficos, pues vemos que hay una cierta correlación con ese fortalecimiento de yen hacia episodios de risk-off por parte de los inversores en bolsa. De manera que haya todavía una estructura delicada o preocupante en dólar yen sí que podría mantener viva la idea de que tal vez no retomemos a una tendencia alcista propiamente dicho, sino a un mercado un poco más lateral. Y eso es lo que de alguna manera se intuye cuando miramos el Eurostoxx 50. En Europa la recuperación ha sido menor que en Estados Unidos. En este gráfico semanal, como podéis observar, salimos de un gran rango lateral. De hecho, llevábamos prácticamente desde el mes de febrero de 2024 sin ir a ningún lado, con un movimiento bastante parecido a lo que es una consolidación. Esa consolidación se rompe a la baja, lo cual provoca un ataque y vuelta a la gran directriz alcista que nace a raíz de los mínimos del año 2020, y de momento este soporte se ha convertido en una referencia muy válida que, como veréis ahora, coincide además con pues anteriores zonas pivote. Es decir, si miramos dónde se encontraban los máximos y los mínimos previos, pues precisamente ha sido en este área donde hemos encontrado el primer suelo. Aquí funciona de techo, aquí también funciona de techo, y cuando el mercado es capaz de romper esa zona de resistencia, comienza a funcionar de suelo aquí y aquí. Por tanto, el área 4360, 4500 es un soporte muy fuerte para el Eurostoxx 50, ya lo ha demostrado con este primer rebote, y la gran pregunta ahora es si, llegado a la zona pivote actual en torno a los 4900 puntos, será capaz de romperlo para extenderse otra vez hacia los máximos registrados durante 2024, o si por el contrario lo que veremos es una rotación. Por tanto, la gran pregunta es si lo que nos queda es un ataque a esta zona de aquí o un rechazo desde estos niveles hacia la directriz nuevamente. Como digo, estamos ahora mismo tanto en Estados Unidos como en Europa en unos niveles de resistencia importantes. Va a haber que estar pendiente del desenlace de los próximos días. Desde el punto de vista del dólar yen, todo parece indicar que no tendría tanto sentido que se retome la tendencia al alza fácilmente, y luego hay ciertos activos que también se están quedando un poco por detrás en esta fiesta de recuperación, como por ejemplo Bitcoin. La tendencia en Bitcoin sigue siendo claramente alcista desde prácticamente el año 2022, y llevamos todo el año 2024 una estructura correctiva que muestra una cadencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Lo bueno es que cada vez que hemos atacado la parte inferior, como ocurrió durante este evento de liquidación de posiciones en bolsa y en otros activos de riesgo, hemos vuelto a ver cómo ha funcionado esta directriz, dando soporte a Bitcoin, y a partir de ahí hemos tenido una recuperación de algo más de un 50% de la caída. Probablemente, si el mercado continúa cotizando un escenario benigno, lo más probable es que veamos a Bitcoin volver a atacar la zona en el entorno de los 68.000, 70.000, y si lo que vemos es un rechazo por parte de las bolsas y cómo incrementa otra vez la preocupación en la mente de los inversores, no sería nada raro que volvamos a atacar esta zona de aquí abajo. En principio, los entornos de 47.000, 48.000 representan soportes muy sólidos, donde confluyen no solamente la parte inferior del proceso correctivo, sino también la directriz alcista, y a partir de ahí probablemente es donde resulta más interesante buscar oportunidades de rebote. Por otro lado, uno de los activos que está haciendo un comportamiento muy defensivo, es decir, donde realmente el inversor parece que se siente cómodo manteniendo sus posiciones de compra, es el oro. El oro, como veis, está en máximos históricos, consiguió romper una cota realmente complicada que se situaba en los entornos de los máximos de 2020, 2021 y 2023,
Cuando finalmente se rompió este techo, se inició un proceso alcista muy claro y, como veis, recientemente pues ha conseguido romper otro techo que se había formado en el corto plazo entre los meses de julio y agosto, lo cual libera otro impulso en una secuencia de mínimos crecientes y máximos que momentáneamente son planos y que luego acaban rompiéndose. Por tanto, el oro tiene ese factor defensivo que está ayudando tanto en los entornos de dificultad, pero luego tiene otro factor que es fundamental y es la demanda continua por parte de bancos centrales, que vemos que están comprando oro a un ritmo muy superior a lo que lo solían hacer durante la última década. Por ese motivo, hoy por hoy, da la sensación de que la tendencia alcista entre activos defensivos de forma más clara está en el oro por encima de cualquier otro mercado. Y también tendríamos que comentar ya para concluir lo que está pasando con el dólar. En este caso, como veis, el dólar rechazó la parte superior de esa estructura. Muchas veces la gente habla de los grandes movimientos tendenciales del dólar, pero la realidad es que si lo pintásemos así, lo que descubriríamos es que el dólar lleva prácticamente desde el año 2022 sin ningún tipo de tendencia. Es decir, grandes movimientos de rebote, grandes movimientos correctivos, pero en el fondo para morir en la cota de 1.06, 1.07 y para rebotar en el entorno de 99, 101. Dicho de otra forma, todavía debemos mantener una visión en dólar index, que ya sabéis que es el dólar medido contra las principales divisas del mundo, donde no hay una dirección clara, donde en este momento la tendencia apunta a un deterioro del dólar que podría extenderse todavía un poco más. Estamos en esa secuencia de máximos decrecientes y de mínimos decrecientes. Por tanto, como digo, en este instante nada apunta a que el dólar se vaya a detener. Pero una vez alcancemos esta zona donde se han producido los principales soportes a lo largo de los últimos 2 años, todo indica que tendría sentido buscar rebotes a favor del dólar una vez más. El hecho de que haya una expectativa de bajadas de tipos en septiembre para la divisa estadounidense probablemente es lo que está generando esa rotación desde la zona de resistencia a la zona de soporte, pero como digo, plantear salida fuera de los rangos de fluctuación de los últimos 2 años no parece que sea la estrategia adecuada. Parece más sensato plantear que se va a volver a respetar el nivel de suelos, por lo que no esperaría que realmente se produzca un movimiento especialmente relevante en el corto plazo. Tened en cuenta que en esta reunión de Jackson Hole en viernes-sábado va a ser crucial. ¿En qué sentido es crucial? Por un lado, hemos tenido las declaraciones inmediatas por parte de Kuroda, del gobernador del Banco de Japón, diciendo que no va a llevar a cabo más movimientos en las tasas de interés mientras hay inestabilidad en los mercados, lo cual quiere decir que probablemente va a postergar o va a intentar postergar otras medidas de subidas de tasas de interés hasta que no vea que hay cierta tranquilidad en el mercado de divisas relacionadas con el yen, y por otro lado también cierta tranquilidad en el Nikkei, donde vimos una de las mayores caídas de las últimas décadas. Por otro lado, tenemos la realidad de Japón, que tiene que luchar contra presiones inflacionistas porque llevan 2 años por encima de la cota del 2% y los tipos de interés siguen muy cerca del 0%, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo. Con lo cual, las declaraciones que pueda hacer el Banco de Japón de por sí van a ser muy importantes. Por otro lado, habrá que ver qué tono mantienen tanto Jerome Powell como Christine Lagarde o Andrew Bailey respecto a qué potencial de bajadas de tipos pueden llevar a cabo. Nadie duda que quieren bajar más las tasas de interés, pero la gran pregunta no es si van a bajar más, sino cuánto más van a bajar. El mercado da por hecho que una vez comience el ciclo de bajadas de tipos, nada impide que podamos volver a lo que registrábamos durante los años 2010 a 2020. Yo creo que eso es algo que no vamos a volver a ver. Me extrañaría que volvamos a ver tipos negativos, me extrañaría que volvamos a ver tipos cercanos al 0%. Creo que ha cambiado la realidad en la que funcionábamos durante esa década, por la sencilla razón de que ha cambiado el concepto de la globalización en sí misma. Ya no tenemos un entorno donde la globalización nos va a ayudar a mantener niveles de inflación por encima del 2% fácilmente, salvo que vivamos procesos recesivos.
En el caso de que haya recesiones, la inflación dejará de ser un problema, los bancos centrales volverán a las políticas expansivas, pero la gran pregunta es cómo de expansivas van a ser. Esta reunión de viernes a sábado en Jackson Hole podría darnos alguna de las claves sobre este tema, qué piensan los bancos centrales, dónde está la tasa natural de tipo de interés, y podría ser algo que vuelva a mover los mercados con mayor volatilidad de la que estamos viendo en estas últimas horas. Así que atentos a las posibles declaraciones que hagan durante el fin de semana, porque podrían marcar la dirección de los próximos días a partir del lunes próximo. Suerte a todos, como siempre, con vuestras inversiones, y nos vemos ya en la próxima emisión del Radar.